Bueno, empezamos ya. Aclatá. Perfecto. Perfecto. Estamos haciendo la grabación. Entonces vamos a empezar con los preceptos del libro, el primero, empezando pues del inicio total de lo que es Brit Shalom. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, y en cuanto a mí, he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Esto está escrito en Génesis capítulo 9, versículo 8 hasta el 9. Es decir, de aquí los sabios de Israel empiezan a empezar a transmitir de generación en generación a cada uno de los integrantes lo que es los 7 preceptos de los pueblos universales, ¿ok? El creador del mundo designó a la especie humana de entre todas las creaciones, como fue dicho en la Torá, que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? En el capítulo primero, en Génesis, capítulo primero, versículo 26 al 27, está escrito que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La tradición del pueblo de Israel anuncia que el Creador firmó un pacto con los seres humanos, que incluye principalmente 7 preceptos llamados los preceptos de los hijos de Noé. Se impone a cada persona aceptar sobre sí la validez obligatoria de las leyes de los 7 preceptos que se les ordenó a los hijos de Noé. Además de la aceptación de los preceptos, se impone a la persona observarlos en la práctica. ¿Ok? De aquí vamos a ir un poquito. Aquel que no acepta los preceptos de Noé y no los observa, es apodado en la literatura rabínica con el nombre de gentil o extranjero. ¿Ok? Es decir, goy. ¿Ceder? Para nosotros los judíos, quien no es judío y es parte de pueblos, de otros pueblos, y no acepta, ¿ok? Aquel que no acepta los preceptos de Noé y no los observa, es decir, ni los acepta ni los preserva, él es categorizado goy. Aquí vamos con el primer, la clasificación, digámoslo así, ¿no? Es una clasificación. Número 2, aquel que acepta y observa es el apodado hijo de Noé o Noágida, en este caso. Es decir, quien haya aceptado por medio de un tribunal rabínico. Nosotros de aquí vamos a hacer, algo va a hablar, hay una clase también no después de nosotros, con el rabino, no recuerdo el nombre de Panamá o de Cuba, me parece, no recuerdo. Solia nos repartió esto en los diferentes grupos de conexión y de WhatsApp, que va a hablar acerca de lo que son las declaraciones. Y en este caso, para nosotros, tanto el grupo de Panamá como el grupo de Ecuador, quienes coincidan y luego de este proceso de año atraviesen y hagamos una pequeña consulta, obviamente, con quienes coincidan y lleguen continuamente a las reuniones, vemos que realmente están adelantando en el tema, irán a la declaración de ahora en un año, en el 2027, Bezrat Hashem, y voy a estar presente ahí, Bezrat Hashem. Y aquí vamos a un segundo, aquel que acepta y las observa es el apodado hijo de Noé, es decir, que quien aceptó, quien las practica y quien ha pasado por un juicio tribunal de 3 rabinos ortodoxos, ¿ok? Con sede,
son apodados o llamados hijos de Noé, noágidas. Si aceptó los preceptos delante de un tribunal de 3 rabinos, entonces se lo llama también Ger Toshav, residente extranjero. Permítanme, hay alguien más que quiere entrar. María Murillo, bienvenida. Es decir, si aceptó los preceptos delante de un tribunal de rabinos, entonces se lo llama también residente extranjero y se lo permite asentarse en la tierra de Israel. ¿Ok? El tercero, si recibió los preceptos porque reconoce la verdad de la Torá de Moisés que se transmite a través de los israelitas, se lo llama justo entre las naciones, Hasid Umot Olam. Y él tiene parte en el mundo venidero junto al pueblo de Israel. Es decir, Hasid Umot Olam quiere decir que él es justo de entre las naciones, él entiende que hay verdad en la Torá del pueblo de Israel y él es considerado Hasid Umot Olam. Una nueva categoría es aquel que observa los preceptos, no debido a la creencia en la Torá, sino debido al entendimiento racional u obligación moral. Entonces es llamado Jajam Umot Olam, sabio de entre las naciones. Es decir, la diferencia entre justo de las naciones o entre las naciones y sabio entre las naciones, es decir, que el justo él entiende en un nivel más espiritual, más profundo, a diferencia del sabio entre las naciones, que él entiende en forma lógica, es decir, en forma analítica, que hay verdad en los 7 preceptos y en las leyes de la Torá. Los 7 preceptos son prohibición de idolatría, prohibición de blasfemia al nombre de Hashem, prohibición de asesinato, prohibición de incesto, prohibición de saqueo o hurto, prohibición del órgano animal o alimentarse de algún órgano de algún animal que esté y continúe vivo, y el establecimiento de tribunales y cortes de justicia. El detalle de estos 7 preceptos será esclarecido en los próximos capítulos que seguiremos estudiando según conforme vayamos avanzando, aunque estos 7 mandamientos constituyen el fundamento de la Torá de Noé. La Torá contiene muchos otros asuntos que son de el kit de la vida, devocional del Creador, como el estudio, la oración, la caridad, la corrección de las cualidades y más. Estas también se van a enumerar a continuación. Dentro de este marco, el rabino Uri Sherki trabajó las leyes relacionadas con con quienes no son judíos, quienes son noágidas o estudiantes anoágidas, y no se trajeron de aquí leyes relacionadas con el pueblo de Israel en relación con las otras naciones del mundo. Es decir, que este libro es neto y básicamente una Shulchan Aruch, es decir, leyes y preceptos para los noágidas bilvad, para los noágidas únicamente. ¿De acuerdo? Habíamos hablado, nuestra clase de hoy es Soy Oración, Ve'anit Filá. Es uno de los libros del rabino Uri Sherki, en donde él hace una compilación del entendimiento de cómo llegamos hasta el día de hoy en los diferentes tipos de rezo, cuáles son los rezos que tenemos. Y claro, obviamente, ustedes como noágidas
tienen parte también de estos rezos. El sidur en hebreo es un sidur muy parecido al sidur del pueblo judío. Hay unos cambios pequeños porque básicamente ustedes tienen solamente 7 preceptos, a diferencia del pueblo judío que tiene 613, pero me atrevería a decir por mi conocimiento al sidur o al libro de rezos hebreo judío, con referencia al libro de rezos que el rabino Uri Sherki nos está presentando, básicamente muy similar, muy parecido, con cambios que obviamente fueron aprobados y firmados por el Rabanut Central de Israel, tomando en cuenta que este Sidur es el único que tiene las firmas y los soportes necesarios de todos los sabios de Israel acá en el Rabanut Central de Israel. Seder, empezamos con nuestra clase, soy oración. Voy a compartir con ustedes una, una de mis plantillas, ya saben, siempre me doy soporte con las plantillas. Ok, ¿logran ver la plantilla? Sí, Mora, solo que no se ven las letras bien, se ve muy chiquita. Bueno, las letras prácticamente no necesitas leerla. Al final de mis clases, a cada grupo de WhatsApp, yo bajo esta plantilla del computador y mando en material de PDF. Cada uno de ustedes puede bajarlo, ya sea en su móvil o en una computadora, abrir una carpeta y guardarlas y empezar y leer. Y cada vez que necesiten ir a la clase anterior. Al final de cada clase siempre estoy enviando las láminas de presentación. Creo que son un aporte a todo lo que se habla en las clases, así que vale la pena guardar y hacer una carpeta dentro de sus móviles o dentro de una computadora. ¿Ok? Y ahí con mayor facilidad podrán leer básicamente lo que hablamos, lo que escribí, lo que escribe, lo que se hace en la presentación. Vamos a entrar y vamos a ahondar un poco en lo que es una de de los rezos más sagrados, tanto para el pueblo de Israel como para los noágidas, que es la arquitectura del Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cuando hablamos de Israel, tenemos que tomar en cuenta, he hablado mucho en muchas clases, que estamos hablando de un estado espiritual, no solamente del pueblo de Israel, sino también de un estado espiritual, de un estado mental, en donde si yo divido la palabra Israel en hebreo, logro llegar a la palabra Yashar Lael, es decir, en conexión directa con el Santo Creador, en donde no necesito un intermediario. Habíamos hablado que por medio de la diferencia abismal que existe entre la gente, entre los goy y los noágidas o judíos practicantes, creyentes de la palabra de Hashem, es que nosotros tenemos esa unión directa con el Santo Creador el momento en el que estoy trabajando en mis propias tendencias. Esa diferencia, esa separación entre el yo y el Santo Creador, que es infinito, en el momento en el que yo me dirijo por medio de una oración, ya de por sí divido como un ser carente, como un ser finito, hacia una fuerza infinita. Eh, entonces, el momento en el que logro reducir esa distancia es el momento en el que, siendo yo creado a imagen y semejanza del Santo Creador, teniendo las tendencias naturales con las que nací, empezar a trabajar en ellas, estamos ya en sí trayendo la Elokut a nuestra vida. Bueno, vamos a entrar en la parte del Shema Israel. Esto fue una breve recopilación de lo que habíamos estudiado hasta el día de hoy. Ahora entramos en lo que es el Shema, que es un viaje filosófico a través de las bendiciones del amanecer, porque el Shema se hace en la mañana, se hace en la tarde, Berkota Yotzer, Berkota Va. ¿Cómo conectamos la inmensidad del universo con la intimidad del alma?
es decir, esa inmensidad, ese infinito del universo, de la creación en sí, con esta parte íntima, con esa liturgia judía que construye ese puente cognitivo. Habíamos hablado también que la gran diferencia entre el judaísmo y algún tipo de religión, tomando en cuenta que siempre desde un inicio nosotros hablamos que ser noágidas y ser judíos no es una religión, no es una religión, sino es una forma de vida. Cuando yo parto por una forma de vida y entiendo que es una responsabilidad, más no una doctrina, logro entender que el conocimiento me lleva a la perfección. Y ahí, para poder ingresar en ese proceso, necesito entender que hay un proceso en donde entramos en dos etapas. La primera de ellas es el reconocimiento de que existe un rey a todo este universo, un rey a toda esta naturaleza, esa naturaleza del amor. Ahora, cuando hablamos del amor, y yo aquí quiero hablar y hacer un paréntesis en el enfoque, ¿ok? El paréntesis que quiero abrir es que abran por favor sus micrófonos, obviamente levantando la mano para que no nos cortemos los unos con los otros. Vamos a filosofar un poquito acerca de lo que es el amor, ¿ok? Vamos a tratar de entender lo que es el amor. Delmi, por favor, cuéntanos qué es para ti el amor. Bueno, yo pienso que es cuando tú quieres algo para sí mismo y eso te hace feliz y ves que otra persona tiene algo que le hace feliz, tú tienes que compartir esa felicidad. O sea, si algo a una persona le hace feliz y aunque tú no lo puedas tener, pero él sí lo logra tener, tú eres feliz porque él lo tiene. Es decir, que compartir la sensación de alegría por De el otro. triunfo o éxito del otro es amor. Ok, Uh-huh. ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decirnos? Sí, Gustavo, ¿tú querías decirnos algo? Bueno, tal vez considero que sea como el deseo de dar, sin pensar, no sé, como un deseo de, Entregar, de entregar, exacto. de entregar. Ok, deseo de entregar. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué es el amor? Anímense, gente. Todos hemos tenido una vez un amor a quienes amamos. Todos hemos tenido sensaciones. Anímense. Mora, dicen que el amor es un sentimiento, pero más bien considero que es una decisión consciente del ser humano en cada día dar lo mejor de sí a la otra persona, de, de, de ser paciente, de ser tolerante, de, de desear lo mejor, como dicen mis compañeros, de desear lo mejor al otro. Yo creo que Ujú, ahí el concepto de amor, en mi opinión. ujú. Ya sé. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, Sí, sí, Luz, soy Luz. sí, Sí, Luz. el amor es el ver a otro ser humano, independiente quien sea, y que somos totalmente diferentes y venimos a complementarnos el uno y el otro, aún dándonos cuenta que ese ser humano es totalmente diferente y que Ah, realmente ya fe, es una complementación. El amor es una complementación. Wow, y ustedes una están vibración, evolucionados. Me hacen el trabajo fácil, chicos. y una vibración. Vibración. Ok, una vibración. Entonces vamos a recopilar todo lo que hemos aportado. Entonces estamos partiendo porque hemos entendido que el amor
voy a tomar textualmente de las palabras que ustedes utilizaron. El amor es compartir, es el deseo de entregar sin esperar nada a cambio, sin analizar qué es lo que voy a recibir, es decir, es una sensación de entregar, de dar. Es un sentimiento y más que un sentimiento, es una decisión consciente. Es decir, para amar necesito decidir amar. Decidir amar para poder entregar lo que siento y las vivencias que tengo con ayuda de la paciencia, de la tolerancia. Es esa vibración que me permite llegar a un estado de complementación. ¿Ok? Em, Todos correctos, es esa vibración, es esa complementación. Para poder complementarme necesito anularme, necesito poder ser un ente de recepción. Para poder ser un ente de recepción voy a tener que romper mis propios esquemas. No nos olvidemos que los seres humanos en el proceso de desarrollo nos hemos convertido en seres empíricos, es decir, que hemos adquirido conceptos y hemos adquirido formas de pensamiento distintas basadas en las experiencias adquiridas y en los conceptos estudiados o aprendidos o que se han ido adheriendo a nuestra forma de vida en el transcurso de los años. Por tal motivo, desde ese punto de vista, lo que puede ser para mí guerra, para otra persona puede ser paz. Lo que puede ser para mí paz, para otra persona puede llegar a ser pelea. Entonces, en ese baile íntimo del conocimiento mutuo entre seres, nace ese deseo de entender básicamente en el nivel mucho más elevado lo que nos había comentado acá Luz, que es la complementación. Es decir, que cada ser que viene y me rodea y está en mi ente cotidiano del día a día son seres que vienen a complementarme. Pero yo quiero que partamos desde un punto de vista interesante en el cual, en cierta forma, hemos convertido al amor desde algún punto de vista en paganería. Porque hoy en día, por darles un ejemplo, uno llega a una relación en donde tiene un preconcepto idealizado en el inconsciente o en el subconsciente, más peor aún, ya cuando está realmente tatuado en el subconsciente, que es, digamos, los 3 niveles del estado mental del ser humano, que es la conciencia, la inconsciencia y la subconsciencia. Entonces, en esos conceptos se ha idolatrizado un poco al concepto de lo que es el amor, porque el amor es como un asociativo de lo bueno. El amor significa algo lindo. El amor significa todos los sentimientos positivos son asimilados o son equivalentes a lo que es el amor. Y aquí hay un camino diferente. En el planteamiento del judaísmo, el amor no siempre es equivalente a agradable. En hebreo es naim. No siempre es naim. El amor a veces es cruel. El amor a veces puede verse representado de muchas formas porque es una forma de interpretar el mundo y de vivir el mundo para poderme autocambiar y autorrecodificar. Esa recodificación del ser empieza con la capacidad de poder anularme. Y como habías dicho tú, Liz, la complementación es la clave básica para el entendimiento de la anulación. Cuando yo me logro anular y anular esos conceptos predeterminados, tratando de entender el mundo que me rodea, intentando ponerme los lentes desde la perspectiva del otro, es en donde nace la capacidad de poderme complementar. Tomando en cuenta que si estamos hablando que somos hechos a imagen y semejanza de un creador, y ese creador es infinito,
Y no hay otra Ruz Muñoz, no hay otro Jorge Alvarado, no hay otra Elieta Cuña, no hay otra Mayorites Músicas. Es un sinfín de conceptos y cada uno de esos conceptos tiene una variante o puede llegar a tener variantes, dependiendo del lugar donde hayamos crecido, donde hayamos nacido. La forma única de poder llegar a un Eleinu Leshabeach, que es el final de la oración, Veye Hashem Echad Ushmo Echad, y va a ser el día en que va a llegar a ser un solo Dios, un solo creador en todo el universo, es el momento en el que nosotros logremos entender que existen leyes y preceptos a los cuales tenemos que someternos. Y ahí entra nuevamente el estado de anulación, porque yo tengo ganas de ir y bailar con todo el mundo, o yo qué sé, no cubrirme siempre todo mi cabello, o tal vez irme, está haciendo calor, no vestirme con prudencia. Tengo deseos, pero el poderme autocontrolar y autogobernar de acuerdo a la ley, ya sea para los noágidas, en el libro del Shulchan Aruch para los noágidas, o en el libro del Shulchan Aruch, en la ley halajá, en los preceptos para el judaísmo, sin esa capacidad de poderme autogobernar, entonces básicamente no llegamos a ningún lado. ¿Qué se aprende del amor? El amor en el Shema Israel. El Dios de la creación es Elohim. Se revela en el orden cósmico, majestuoso, poderoso, pero distante. Los cielos cuentan la gloria de Hashem. En esta semana estamos viendo aquí el Dios de la historia, que es, digamos, el de la creación, y es el Dios de la historia, que es Hashem, se revela en la palabra y la ley. Hashem Itbaraj es personal, es íntimo y restaura el alma. Es mi Shivata Nefesh. Mi Shivata Nefesh quiere decir que está volviendo a mi alma, está volviendo en sí. Las bendiciones previas al Shema están diseñadas para fusionar estas dos percepciones en una sola conciencia. Es decir, en unir al Dios de la creación, Elohim, con Hashem Itbaraj y hacerle y convertirle, porque Dios es uno solo. Es esa parte material y es esa parte espiritual, convirtiéndolo en uno solo. La primera bendición es una renovación constante, a diferencia de un relojero. Aquí nos da un ejemplo, ¿no? Una metáfora, que abandona su creación. Dios renueva su bondad cada día con el acto de la creación. Amehadesh betuvo bechol yom. La existencia es un milagro continuo. Es decir, Amehadesh betuvo bechol yom quiere decir el que renova, el que renova con su bondad en cada día. Amehadesh, el que renueva, betuvo, es decir, con su bondad, Bechol Yom, en cada día, la creación. Nosotros entendemos que cada día, al empezar el momento donde termina, muchas veces doy este ejemplo y lo vuelvo a dar porque a mí me parece la metáfora más completa para poder entender la capacidad que tenemos como seres humanos de ser flexibles ante nuestros instintos. Es ese mismo momento en donde empieza el día. El día empieza un segundo después de donde la noche llegó a su total oscuridad. Llegando una vez a su total oscuridad, empieza el nuevo día. Entonces, Amehadesh betuvo bechol yom, el que renueva en cada día. En cada día tenemos y recibimos la capacidad de autogobernación. La totalidad, basado en Isaías 45, reconocemos que Dios crea tanto la luz como la oscuridad. Y ahí es donde yo les llamo nuevamente y les invito. El amor no es solamente equivalente a Naim, a agradable, a cómodo. El amor puede llegar a ser incómodo, porque gracias a esa incomodidad tengo la capacidad de crecer. Recordemos que cuando éramos niños teníamos la sensación de los dolores del crecimiento. Nos dolían los huesos, nos dolían a veces un poco el estómago,
tratemos, quien recuerde, va a recordar realmente, y quien sabe un poco de anatomía, entiende que cuando los huesos se están estirando, los huesos están creciendo. De la misma forma el alma no para de crecer y renovarse constantemente. Amejadesh betuvo bechol yom. ¿Y cómo esto se representa? Por medio a veces de una incomodidad espiritual. ¿Cuándo empieza en mí la sensación de paranoia, la sensación de soledad, la sensación de incapacidad, la sensación de falta de alegría o falta de aceptación? Cuando no vivo en seguridad. Habíamos hablado en la Parashat Shavua anterior que Hashem Yitbaraj le dice a Moshe Rabenu, le dice la semana anterior, Bo le paró, Bo Rashei Tevot son las iniciales de dos palabras, Bo, que es Bitajón de Bet, y Aleph, que es de Emuná. Bitajón y Emuná, es decir, el cuerpo y el alma. Tengo fe, pero necesito llevarle a la seguridad en que lo que está pasando, siempre Hashem Yitbaraj está hoy conmigo. Nosotros habíamos hablado y habíamos visto que ya pasaron las 7 plagas y hoy en día el mar muerto se está abriendo. Hay una apertura de la naturaleza, hay un cambio en lo natural. Ese cambio en lo natural se va a ver desafiado porque hay una paradoja muy interesante en este momento en el que el pueblo de Israel está un segundo antes de entrar a lo que era el mar muerto para que se abra, ¿no? Y se abra y logremos pasar a través de él. Y dicen en este cuento, en esta metáfora pequeña, dice que en el filo del mar habían dos fuerzas cósmicas que querían ingresar y quién iba a ser el primogénito que iba a lograr entrar y a dar el primer paso dentro de este cruce del mar. ¿Quiénes eran? Estos eran el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov, la Gdusha ve'Atumá. ¿Okay? Había una lucha entre ellos dos. ¿Quién iba a ser el primero que iba a lograr dar el primer paso? Con la ayuda de Hashem y con las ganas de Hashem, la fuerza sagrada de la santidad logró dar el primer paso y el pueblo de Israel atraviesa el mar, logramos pasar el mar y llegamos a esta parte. Aunque la liturgia suaviza el texto original, Hashem Yitbaraj crea el mal, esa lucha que hay, ¿ok? Entre cuando Bo le paró, cuando viene a paró, es la parte de la impureza, es la parte de la materialidad, es la parte en donde yo doy mi fe en que mi trabajo va a tener éxito si mi jefe me va a amar más, cuando no es mi jefe quien me va a entregar el trabajo, sino la moral y la ética con la que yo hago y doy mi trabajo y la gracia del Creador. El principio filosófico se mantiene, el monoteísmo absoluto controla tanto lo bueno como lo malo. No hay dualismo, es decir, no hay una lucha el momento después de dar el primer paso. Di el primer paso, la respuesta a la decisión es ya de por sí, no entra en un dualismo, entra en una creación absoluta que es el Santo Creador, quien decide cuál va a ser el resultado de mis actos. El mecanismo del universo en primera bendición es el Yotzer. ¿Qué quiere decir Yotzer? El que crea. Describimos a los ángeles y a los seres celestiales. ¿Quiénes son los ángeles y los seres celestiales? Los ángeles son seres creados por Kadosh Baruj Hu, pero que no tienen poder de decisión, no tienen el libre albedrío. Son seres completamente celestiales, las fuerzas de la naturaleza. Estas figuras no son mitológicas como nos habían hecho creer, que los angelitos y que prendamos velas a los angelitos. Son seres que vienen a ser controlados 100% por la fuerza
mágica celestial de Borea Olam y funcionan con la precisión de un ejército, ¿ok? Un ejército que viene a decir tzvaot. Tzvaot quiere decir de un ejército de tzavá. Tzavá es un ejército, es decir, los ángeles y arcángeles son el ejército de Borea Olam en este mundo. Habíamos hablado, no sé si en algún momento había explicado, que habíamos hablado que existen 72 ángeles o nombres de ángeles. Bueno, ese es otro tema, yo poco entiendo del tema. Lo poco que sé les transmito, pero sí es importante entender que hay una inmutabilidad. Lo proclaman santo, santo, santo. Cuando nosotros hacemos en el Shema Israel, hablamos del Kadosh, Kadosh, Kadosh desde un orden perfecto, 3 veces, donde se representan las leyes naturales que no tienen libre albedrío ni conflictos morales. Es decir, Kadosh, Kadosh, Kadosh viene a ser esa fuerza celestial en donde nosotros por medio del rezo estamos entendiendo que hay una fuerza celestial que controla la naturaleza de por sí. A diferencia de Paró, que Paró por medio de su paganería y del uso de su hechicería, intentaban mover la fuerza de la naturaleza. Por eso vemos que en el cuento, cuando Moshe viene a Paró, inclusive el palo de Moshe se come a las 2 culebras de los hechiceros de Paró. Entonces, estamos haciendo entender de esta forma, con esa parábola, que hay esa fuerza celestial que no tiene, digamos, nosotros como seres humanos no podemos cambiar los designios de la naturaleza, sino es el santo creador el único que tiene la capacidad de cambiarlos y de crearlos. El silencio de los celos. El problema, si nos quedamos solo con la naturaleza, nos encontramos con el Dios de Aristóteles. ¿A qué se refiere eso? Aquí voy a hacer un paréntesis. En la cultura griega filosófica de Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera, habían dicho que según todos los reyes y todos los dioses que tenían, Afrodita, Platón, de todos ¿cómo se dice? No, se me fue la palabra. Dioses falsos. Con todos los dioses falsos, habían hablado los griegos que la construcción de la vida misma universal fue creada y una vez ya creada, Dios se retiró de esa creación, dándonos de libre albedrío. Por eso era sabido que los griegos idolatrizaban lo que es el cuerpo y la vida material. Llevando a orgías, comían hasta el sacete con una gula, porque decían, es la única vida la que tengo, no tengo otra vida más. De ellos nacen las olimpiadas, el trabajo al cuerpo, a lo que es, digamos, la excelencia en los músculos, en trabajar la materia, disfrutar de mis tendencias, de mis más bajas tendencias. Habían orgías grandes, homosexualismo en el mundo de Aristóteles, donde los más sabios tenían sus discípulos y sus discípulos eran sus concubinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente ellos decían, hay un Dios que tuvo una creación y esta creación fue dada para que el cuerpo disfrute. No había una parte celestial infinita en donde el alma era quien realmente gobernaba mis instintos, sino era un disfrute total de la materia. ¿Ok? Entonces aquí, volviendo a nuestra presentación, nos encontramos con el Dios de Aristóteles, un primer motor que mueve el universo, pero no le conocen ni le importa, no lo conocen, no les interesaba profundizar en el entendimiento de lo que era esa fuerza celestial infinita. Un Dios que es pura naturaleza,
es aterradormente silencioso porque no había una comunicación directa con él, simplemente era alguien que había creado y había desaparecido. La filosofía griega ofrece admiración estética, volvemos a esta parte del cuerpo, pero no esperanza ni relación personal. El judaísmo, al contrario, se niega a dejar al hombre solo con la física. Necesitamos dar el siguiente paso hacia la revelación. Y aquí vamos a entender cuál es el siguiente paso a la revelación. El siguiente paso es ingresar a esa parte íntima de Elohim, de poder pasar a Avinu Shebashamayim. Avinu quiere decir nuestro Padre, nuestro Santo Creador. Y este Santo Creador, una vez que salimos del pueblo de Egipto, caminamos por medio del mar, llegamos al monte Sinaí, Él nos entrega un libro que es considerado, que es llamado la Torá. La Torá no solamente es una transmisión de leyes, sino es el acto más grande de amor, Ahavá Rabá. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver, es la Ahavá Rabá. Es el medio por el cual el infinito de Hashem Yitbaraj se comunica con lo finito. ¿A qué se refiere en esto? Para que nosotros como seres humanos con una capacidad limitada podamos entender esa parte infinita, necesitaba reducir esa información para que nosotros logremos entender por medio del conocimiento. La única forma en la que al parecer Boré Olam encontró reducir toda su grandeza celestial fue entregándole la Torá, la Santa Torá, a Moshe Rabenu y las leyes y los preceptos que vienen junto con ella. De esa forma minimizó esa luz superior, esa luz infinita, para que nosotros, siendo cuerpos finitos, logremos entenderla y logremos adaptarla a nuestro día a día. La diferencia clave, la naturaleza no tiene misericordia. La Torá sí. La segunda bendición del Shema introduce la posibilidad de la tshuvá. ¿Qué es la tshuvá? La tshuvá quiere decir respuesta. Cuando un judío o un noágida vive fuera de la palabra del Santo Creador, él vive en She'elá. ¿Qué quiere decir la She'elá? O muchas veces los llaman también Hiloní, de la palabra Hol. Hol quiere decir arena. Cuando uno toma la arena en nuestras manos, todo se cae por medio de los dedos, nada queda concreto. Hay mucha arena, hay mucho conocimiento, pero cuando estoy alejada de la palabra de Hashem se va como arena, es un Hol, ¿ok? Sale como Hiloní. Hiloní quiere decir alguien que vive en el Hol, como en la arena. En la sabiduría se le escapa. No hay un recipiente, una vasija donde uno pueda recibir la luz infinita. ¿Ok? Y también se le llama Hazar Beshehelá. Hazar quiere decir regresó, Beshehelá regresó a la pregunta. Una persona que vive sin la Torah, pues él se encuentra en estado de She'elá, en un estado continuo de pregunta. Esa pregunta le lleva a varias especulaciones acerca de lo que es la vida. La especulación es una falta de asertividad. La falta de asertividad es una ofuscación, es un tohu vavohu. Y recordemos en el libro de Génesis, Be'haaretz hayta tohu vavohu vechoshech al pnei haor. Es decir, que antes de que recibimos la Torá, que empieza Bereshit bara Elohim et hashamayim, con la letra Bet, ¿ok? Había un Aleph antes del Bet. La primera letra en el alfabeto hebreo es la letra Aleph. El momento que el libro de Génesis empieza en su traducción en el hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, Bereshit empieza con la letra Bet,
los sabios se preguntan, ¿y qué pasó con la? Porque si estamos hablando de un inicio, debía empezar con la primera letra del abecedario. ¿Por qué empezaba con esa letra Bet? Y ahí es donde Be'aretz haitá tohu vavohu, y la tierra fue tohu vavohu, fue un caos total. La persona que está en Shelah es considerada en un tohu vavohu, en un caos. De ahí nace lo que es para el judaísmo la posibilidad de la chuva, la chuve. Cuando uno entra en chuva, uno regresa a la respuesta. Chuva no es she'ela, chuva es respuesta, el retorno a la relación interpersonal, íntima, personal con la naturaleza, la cual el Dios de Aristóteles y de los griegos no podía ofrecer. Es ese encuentro íntimo con la creación infinita, reduciéndolo por medio de la Torá a una capacidad finita para poderlo entender. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos entendiendo lo que estoy tratando de explicarles? ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta? Pregunta, consulta, ahí les mando. Entonces les voy a mandar corazoncitos y aplausos. Pues chicas, estoy siendo tan clara. No me voy después a querer demasiado. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si tienen preguntas, nunca olviden, al final pueden siempre escribirme en privado, preguntarme, consultarme en mis asesorías personales. Bezrat Hashem. Continuamos. La metáfora de los dos pisos. Vamos a ver, el primer piso es la naturaleza, la bendición. Cada uno tiene su naturaleza, nacemos, pero nosotros queremos subir, nosotros queremos evolucionar. Imagínense un mundo sin evolución, es un mundo estático, es un mundo aburrido. La espiritualidad es la bendición. No se puede construir el segundo piso sin los cimientos del primero. Es decir, para que nosotros podamos entender con completo entendimiento lo que es Kadosh Baruj Hu, necesito entender mi naturaleza básica animal. Mi naturaleza básica animal es mi naturaleza con todas sus tensiones, con todas sus tendencias. Tengo tendencias naturales en mí, en mi ADN, en mi genética. Inclusive esto es ahora ya demostrado por la ciencia. ¿Sabían ustedes que la infidelidad está comprobada genéticamente? Es decir, que tenemos tendencia a ser infieles y la infidelidad ya está probada genéticamente. Es decir, hay algo, hay doctores aquí que tal vez podrían aportar con algún conocimiento acerca de lo que es el ADN de por sí y de cómo están analizando, inclusive en la parte psicológica preuvarina, preembrional. Ya hay una psicología en donde la psiquis, el consciente, el subconsciente y el inconsciente del feto, del embrión, puede llegar y puede verse alterado dependiendo de las vivencias, de la alimentación, de la música, de lo que la madre haya visto, del tipo de hormonas, del tipo de todo tipo de estímulo que la madre en el estado de embarazo haya entregado hacia el embrión. Y es interesantísimo porque nosotros aprendemos en el judaísmo que el alma está en la sangre. El embrión está conectado a la madre por medio del cordón umbilical, que es esa transición. Él se alimenta por medio de las vitaminas y el oxígeno y etcétera, que la madre le entrega al embrión por medio del cordón umbilical. Entonces, tomemos en cuenta también nosotras como mujeres quienes aún están teniendo hijos, la responsabilidad infinita que tenemos acerca de lo que vemos, oímos, hablamos,
escuchamos, nos alimentamos, todas las vivencias, inclusive partiendo por la música que escuchamos, qué tipo de pureza o impureza ingreso a mi cuerpo para luego alimentar al embrión, ¿ok? El primer piso es la base de la existencia. Debemos reconocer las leyes físicas y el poder de Dios en el mundo material. Sin esto, la fe es abstracta. El piso número 2 es la morada íntima. Un Dios de amor sin poder es un Dios débil. Un Dios de poder sin amor es un tirano. Necesitamos ambos. Es decir, yo tengo un Dios de amor que me ama, pero si yo voy a dar el crédito a mis éxitos, a las personas que me rodean y no a la fuerza de Dios, es un Dios débil, porque simplemente estoy dando la fuerza de la decisión a la parte materializada limitada, ¿ok? Entonces aquí lo convierto a este creador, a esta santa creación en una creación débil. Pero si yo a ese Dios le entrego poder y no le entrego, él decide todo, pero cuando no recibo lo que esperaba y no es equivalente a agradable, entonces le estoy convirtiendo en un tirano. Este es un Dios malo, me mandó esta enfermedad y ahora ¿qué se le va a hacer? Perdón un momento. Son las 5 de la tarde, ya mismo empiezo las clases, es Yochebed. Yochebed, en 5 minutos nos conectamos, 3 minutos. No, sí, aquí estoy. Terminamos en 3 minutos, me conecto. De acuerdo. Chao por ahora. Entonces, el momento en el que yo conecto a este Dios, a un Dios que tiene poder de decidir cuántas veces nos envió enfermedades, y digo, bueno, me mandó esta enfermedad, entonces, ¿por qué es? Entonces ahí yo estoy convirtiéndole a un tirano. Entonces necesitamos de entregarle a Dios el amor y necesitamos también entregarle la compasión y necesitamos también entregarle nuestra bitajón y emuná, la seguridad y la fe. Y entender que con cada día y con cada amanecer tengo la capacidad de entrar en chuvá. Chuvá es decir, en esa respuesta, en ese retorno hacia la capacidad de manejar y de autogobernar mis tendencias. Las tendencias de ser pesimistas, las tendencias de estar buscando la quinta pata al gato, en lugar de concentrarme en las cosas buenas que tiene mi pareja, concentrándome en las cosas malas que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me empiezo a concentrar en las cosas malas, es como que estoy dibujando en un lienzo y estoy tomando solamente la pintura negra y pintando mi cuadro solamente con negro. Entonces, ¿qué voy a encontrar al final de cuentas? Un cuadro que pues simplemente es todo negro y oscuro. A diferencia, si es que me empiezo a fijar en las cualidades del mundo que me rodea, en el optimismo de la vida en sí, empiezo a tomar los colores, el verde, el rosado, el rojo, el anaranjado, el amarillo, empieza a tomar forma y colorido el mundo. Bezrat Hashem, que Hashem nos dé fuerzas de podernos autogobernar, de poder decidir y tener la capacidad de tomar el pincel y los colores, multicolores de la vida y de la naturaleza, que nos concentremos en ver las cosas buenas que nos rodean y que hagamos lo mejor por mejorar las menos buenas. Y Bezrat Hashem, vamos a seguir en la próxima clase. Esta clase está por terminarse. Tenemos dos plantillas más. De todas formas, si alguien tiene preguntas acerca de las 2 últimas plantillas, con amor y con gusto, avísenme y contesto a cualquiera de las preguntas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Mora. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Mora. Muy interesante, gracias. Con amor, con amor, con amor. De aquí pasamos a nuestra próxima clase, que es Jovat Levavot, los deberes del alma, 90 días para la tranquilidad del alma. Bienvenidas sean, nos vemos en el próximo link. Gracias, muchas Chao gracias. por ahora. Chao. Chau a todos. Chao a todos, gente. Chau a todos.
Muchas gracias.